Bienvenidos a La Otra Aventura, un espacio dedicado al mundo de los libros. Porfirio Díaz dijo que las naciones son como los hombres, y estos son, más o menos, lo mismo en todo el mundo. Hay pues necesidad de estudiarlos para comprenderlos. Un gobierno justo es sencillamente la colectividad de aspiraciones de un pueblo traducida en una forma práctica. A 100 años de su muerte, Porfirio Díaz persiste en nuestra memoria como un personaje ambiguo, una figura polémica en la historia de México que tiene tantos detractores, diría yo, como quizás simpatizantes. Simpatizantes muchas veces secretos. La historia lo trata a veces como héroe, otras veces como villano. Las palabras que hemos leído al inicio lo demuestran como un gobernante dispuesto a comprender a su pueblo para gobernarlo mejor, en beneficio de todos. ¿Y lo logró? Platiquemos hoy aquí en Oaxaca de esta polémica figura que seguirá dando de qué hablar. Les recuerdo, como todas las semanas, que fue Adolfo Bioy Casares quien escribió que leer era la otra aventura y que la primera era probablemente la vida misma. Estamos pues en la otra aventura. José de la Cruz Porfirio Díaz Mori nació el 15 de septiembre de 1830 en Oaxaca. Sus orígenes son humildes, además quedó huérfano de padre cuando aún era un bebé, por lo que la familia pasó innumerables penurias. A los 15 años ingresó al seminario sacerdotal por recomendación de su madre. Además, era una buena estrategia para que alguien más cuidara del muchacho y en el mejor de los casos se hiciera carrera eclesiástica. Pronto decidió abandonar el seminario Porfirio Díaz e ingresó en el Instituto de Ciencias y Artes, donde estudió Derecho. Ahí fue discípulo de Benito Juárez, quien impartía Derecho Civil. De inmediato se convirtió en un seguidor de las ideas políticas de Benito Juárez. Por desgracia, el instituto fue clausurado en 1854 antes de que terminara su preparación. Ese mismo año, Porfirio Díaz intervino en la Revolución de Ayutla y apoyó al general Juan Álvarez para derrocar a Antonio López de Santana. Luego de estas batallas, Porfirio Díaz encontró su vocación militar. Ingresó al ejército y desarrolló una carrera meteórica en la Guerra de Reforma que duró de 1858 a 1861 y en la que se enfrentaron conservadores y liberales. Porfirio Díaz apoyó la causa liberal. Y efectivamente, los liberales ganaron y Benito Juárez se convirtió en presidente. Por su parte, Porfirio Díaz fue ascendido a general y elegido diputado, pero apenas un año después tuvo que tomar las armas. Una vez más, esta vez contra la invasión francesa y la coronación de Maximiliano como emperador de México. Sus acciones militares tuvieron gran repercusión. Fue jefe de brigada en Aculcingo en 1862 y ese mismo año participó en la batalla del 5 de mayo al lado de Ignacio Zaragoza. Quizás su coronación como estratega militar fue en el año de 1867, cuando a través de una brillante acción militar logró sitiar la ciudad de Puebla, atacar a las tropas de Maximiliano que se refugiaron en los cerros de Loreto y Guadalupe y tomar la Ciudad de México el 2 de abril de 1867. Aquí, bajo las campanas que suenan en la plaza de Santo Domingo, recordamos a Porfirio Díaz, hecho que adelantó la caída de Maximiliano y aseguró el triunfo de Benito Juárez, pero Porfirio Díaz ya estaba listo para ocupar la silla presidencial. Había adquirido experiencia y estaba ansioso por ser el próximo presidente de México. Así que, en 1871, una vez que Benito Juárez fue reelecto, Díaz lanzó el llamado Plan de la Noria. Este plan consistía en estar en contra de la reelección, a favor de la Constitución de 1857 y a favor de la libertad electoral. Su rebelión fracasó y Díaz abandonó el país. Tras la muerte de Juárez, en el año de 1872, Díaz pudo regresar al país para encontrarse con que el nuevo presidente era Sebastián Lerdo de Tejada. Esta vez logró expulsar a Lerdo de Tejada en 1876, cuando éste intentó reelegirse. Gracias al plan de Tuxtepec, Díaz se convirtió entonces en presidente. Porfirio Díaz ejerció su primer periodo de 1876 a 1880 y luego le pasó la estafeta presidencial al general Manuel González, quien fue presidente de 1880 a 1884.
Durante este tiempo, Díaz fue ministro de Fomento y gobernador de Oaxaca. Solo que mientras fue presidente, impulsó una reforma de la Constitución en la que se introdujo veto a las reelecciones consecutivas, de modo que cuando se terminó el periodo del general González, Díaz volvió a postularse y ganó. 3 años después volvió a modificar la ley para acreditar una nueva reelección. Y después volvió a reformar la ley para permitir la reelección indefinida. A partir de 1890, Díaz gobernó prácticamente al margen de la Constitución. Su lema fue poca política y mucha administración, lo cual se tradujo en mano dura. Policías perseguían tanto a bandoleros como a opositores por igual. Paradójicamente, esta represión creó la estabilidad necesaria para la inversión extranjera y el desarrollo económico. Sin embargo, la prosperidad era solo para un puñado de ciudadanos. El descontento social crecía y se hacía cada vez más evidente. La represión fue feroz para las huelgas de Cananea en Sonora y de Río Blanco en Veracruz, así como el modo en que se persiguió a los periodistas que criticaban el régimen y a cualquiera que manifestara su rechazo. Por otro lado, México tuvo un crecimiento económico nunca antes visto. Se tendieron 20,000 kilómetros de vías férreas. El correo y telégrafos se extendieron casi por todo el territorio nacional. Se fundaron bancos, se regularizó el pago de impuestos, se impulsó la explotación del petróleo, de minas, de recursos textiles, de ganado y agricultura. Incluso la educación y la cultura se extendieron por varios territorios del país, sobre todo ciudades. Lo malo es que la riqueza se acumulaba en unas cuantas manos, mientras el resto de la población apenas sobrevivía. En 1908, Porfirio Díaz concedió una entrevista al periodista norteamericano James Creelman, en la cual afirmó que México ya estaba listo para las elecciones libres. Entonces, Francisco I. Madero fundó el Partido Antirreeleccionista, pero a pesar de sus muchos seguidores, Díaz volvió a ganar en un fraude electoral descarado. Ahí empezó el debacle de Porfirio Díaz, personaje satanizado y lleno de claroscuros. Hemos hablado de Porfirio Díaz. Estamos en una terraza que perteneció alguna vez al gran artista mexicano Rodolfo Morales, frente a Santo Domingo. Tengo aquí un documento de lo más interesante. De la editorial 1450 se ha publicado este facsímil. El libro se llama así: El ejemplo de una vida, Porfirio Díaz y su obra, para los niños, para los obreros, para el pueblo. Bueno, esto no se acaba de publicar, esto es un facsímil y se publicó en el año de 1908. El prólogo es de Alonso Aguilar Orihuela y los apuntes son de Enrique Cortés Guzmán. Es un documento interesantísimo de cómo se promovía la imagen del hombre necesario, del dictador, de Porfirio Díaz. El Colegio de México ha publicado una serie de antologías de lo más interesantes, y hay una que es de Josefina MacGregor, Del Porfiriato a la Revolución. Es un libro que va desde la época final del Porfiriato hasta su salida en el año de 1911. La revista Nexos puso a circular en julio de este año, precisamente en julio, La sombra de don Porfirio, un número dedicado a la figura de Porfirio Díaz en precisamente los 100 años de la fecha de su muerte. En esta revista vienen ensayos centrales de Claudio Lomnitz, de Jan Meyer, de Jesús Silva Herzog Márquez, de Fernando Escalante Gonzalo. Es una revista que es en realidad un libro. Porfirio Díaz, su obra, su tiempo, su vida. En el año de 1993, Carlos Tello Díaz publicó un libro que de inmediato concentró la atención de los lectores, El exilio, un relato de familia, publicado por la editorial Cal y Arena. Se trata de la historia de dos familias que salieron de México cuando estalló la Revolución Mexicana, los Díaz y los Casasus.
En esa historia, el anciano Porfirio Díaz camina por París en el exilio. Años después, Tello Díaz decidió empeñarse en un proyecto monumental, la biografía de Porfirio Díaz. Se ha publicado ya el primer tomo, editado por Debate, en coedición con Conaculta, Porfirio Díaz, su vida y su tiempo, la guerra, 1830-1867. A los 36 años, Díaz era el militar más popular del ejército de la República. Así entró Porfirio Díaz a la madurez, seguido por una cauda de fugas legendarias de la cárcel, batallas donde se jugó la vida y una idea, un México moderno y en paz. Para escribir este libro, Tello Díaz ha buscado, estudiado en fuentes primarias, documentos apenas conocidos, archivos perdidos y recuerdos de familia. La vida y el tiempo que Tello estudia en este grueso volumen ocurren entre los años de 1830 y 1867. Esta biografía se convertirá en referencia obligada cuando los historiadores se acerquen a la figura de Díaz. Usted se preguntará, ¿por qué es tan importante el porfiriato? Le digo, porque es el momento en el cual arranca la historia moderna de México. El historiador Claudio Lobnitz lo dice así: en esos años se consolida el Estado mexicano y ocurre el periodo en el cual México inicia su integración con los Estados Unidos. El porfiriato sirve, o nos puede servir, dice Lobnitz, para pensar el presente de México, porque es una época que es a la vez propia y ajena, vieja y moderna. Aquí en la Plaza de Santo Domingo, en Oaxaca, usted encontrará, como todas las semanas en La Otra Aventura, un escenario por el que pasan como ráfagas la felicidad y la desdicha de escribir, gajes del oficio, aforismos, frases, máximas. El hombre verdaderamente poderoso es aquel que es dueño de sí mismo, Séneca. Hemos llegado al final de esta emisión y esta aventura aquí en Oaxaca. Soy Rafael Pérez Gay y los espero la próxima semana. Abres una puerta y detrás de ella aparece un mundo, eso es un libro.